Bueno, y por último, no menor, vamos a contar con Cecilia Sagol. Cecilia es licenciada y profesora de letras, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, trabajó como editora y autora de contenidos educativos y desde el año 2000 especialmente de recursos y proyectos educativos digitales. Es docente de la Universidad de Lanús, imparte cursos de posgrado en la UNER y UNDAV, se desempeña como coordinadora en el portal Educar y lleva adelante proyectos de producción de recursos digitales, capacitación docente y desarrollo de servicios digitales para la comunidad educativa. Gracias, Cecilia, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Lucila, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuando realmente estaba preparando un poco esta charla y mirando un poquito el título, hubo dos puntos que me interpelaron especialmente. Uno es el tema de la oportunidad, como decía recién Fernando, me parece que eso nos interpeló a todos, algunos de una manera y otros de otra, y realmente estoy siempre pensando en qué va a pasar después, cuando volvamos a un modelo más híbrido o un modelo ya de normalidad post vacuna, digamos, si realmente va a ser una oportunidad para la enseñanza con tecnologías. Y la otra interpelación tuvo que ver con este tema de las plataformas. Yo vengo trabajando con un equipo dentro de Educar para el Ministerio de Educación de una plataforma que un poco tiene las características que recién mencionaba Fernando, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo pensaba para estos 15 minutos es, bueno, un poco que ya estuvo muy bien desarrollado por Ana Marotias, una caracterización general de la educación remota de emergencia, después una lista de estos deseos de los que trabajamos en TIC para el día después, contarles un poquito del proyecto Juana Manso y detenerme un poco en las características de este proyecto y en todo el tema de la circulación de recursos educativos abiertos como una base para una transformación en la difusión del conocimiento y también para el cambio en las formas de enseñar, ¿no? Bueno, en cuanto a la educación remota de emergencia, Ana la describió muy bien, la comparó con la educación a distancia, es muy distinto la edad de los estudiantes, la capacitación previa de los docentes, el uso de medios digitales, la educación a distancia en la Argentina, hasta la última reforma que se hizo en este contexto de pandemia de la Ley de Educación a Distancia, era una educación que estaba solamente permitida para mayores de 18 años. El uso de entornos virtuales de aprendizaje tiene que ser absolutamente complementario para el nivel inicial, primario y secundario. Los chicos tienen que ir a la escuela, las chicas tienen que ir a la escuela, y eso están todos de acuerdo, y así estaba en la ley, digamos, que ahora se agregó esto de, bueno, salvo en estos contextos, en un contexto mayor de emergencia, eso es lo que se le agregó a la ley, pero la educación a distancia es una educación para adultos, claramente. Entonces, bueno, en este contexto que Ana describió bien, ¿qué sucedió? Bueno, hubo un traslado de didácticas de la presencialidad a la virtualidad, con todo lo que sucedió, con una infoxicación, con una falta de eficiencia, y además un uso, podríamos decir, no planificado, muy espontáneo, hacia plataformas y software en general privados, que son excelentes plataformas. Ahora, cuando estamos pensando en que de pronto todo un sistema educativo se traslada a estas plataformas en un escenario de este tipo de, digamos, a nivel mundial, con muchos grises en cuanto a protección, desconocimiento, con muchas opacidades, ahí realmente estamos en un problema, ¿no? Entonces, digamos, los que trabajamos en educación con TIC, lo que siempre pensamos es que educación con tecnología no es usar las tecnologías, y esto lo digo muy rápidamente, tiene mil matices, pero digo, se ha dicho hasta el cansancio, y es un poco lo que todos pensamos.
educación con tecnología no es usar las tecnologías, sino transformar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Educación con tecnologías es manejar de otra forma la información, enseñar usando otros saberes y enseñar a usar otros saberes. Tiene que ver con enseñanzas centradas en el alumno, con enseñar a trabajar por proyectos, con producir contenidos, con gestionar la información de otra manera. Entonces la pregunta es si, esta es una de las primeras preguntas que yo tendría como para dejar dos preguntas para discutir. Uno es, en los nuevos contextos, en el próximo contexto híbrido o en el contexto de la presencialidad, ¿esto va a dejar una marca generativa, una marca transformadora, una marca significativa cuando las TIC vuelvan a ocupar un lugar complementario, que no significa menor, pero significa no exclusivo en los niveles inicial, primario y secundario? ¿Esto va a dejar una marca generativa en cuanto a las formas de enseñanza, o nos vamos a quedar con la infoxicación, el desencanto, y vamos a ir hacia un efecto inverso, ¿no? Esto realmente es una pregunta, por supuesto no tengo la respuesta, pero realmente tiene que ver con lo que va a pasar, si vamos a aprovechar esta oportunidad o no. Eso por un lado. Por otro lado, yo quería comentarles un poquito este programa federal Juana Manso. De todo este programa, de todo este plan federal, un aspecto, una de las patas, que es la plataforma. El programa federal Juana Manso es un plan que tiene 4 patas: conectividad, netbooks y equipamiento, formación docente, y además una plataforma federal educativa que tiene como 3 sectores, ¿no? Aulas virtuales, un repositorio de contenidos abiertos y un sistema transparente de investigación sobre los datos que esos entornos producen. La idea de esta plataforma, de las aulas y el repositorio, es concretamente que sea una infraestructura federal. Esto no es lo mismo, por ejemplo, que el portal Educar. El portal Educar es un portal que produce contenidos, que muestra contenidos, que distribuye contenidos, que editorializa contenidos. Es un portal. Esto es una infraestructura, el mismo organismo del Estado de Educar, pero una infraestructura que convoca a las jurisdicciones, las 24 jurisdicciones de la Argentina, a integrarse de manera total o parcial, porque es una propuesta modular. En esto hablábamos un poquito, ahora me voy a referir concretamente a la modularidad, pero la idea es crear que todo esto sea cogobernado por todas las provincias. Por ejemplo, en cuanto al repositorio, ya hemos tenido una reunión, tenemos reuniones mensuales, y ahí vamos decidiendo qué contenidos se van publicando en este repositorio. Cada provincia es un owner, ¿no? Es un editor responsable del repositorio Juana Manso, y sube las personas autorizadas. Por el momento son las provincias. Luego la idea es ampliar y que la provincia sea un nodo, con el modelo CENOS de la Unión Europea, de los repositorios de la Unión Europea, que la provincia sea un nodo que absorba, digamos, otros actores publicando. Pero la idea de crear este colectivo sobre una infraestructura nacional, sobre una infraestructura federal, que haya un colectivo, la idea es darle permanencia y persistencia a estos elementos. Digamos, la idea es que sea un producto sustentable, que el patrimonio educativo y cultural permanezca, digamos, de una manera garantizada por el Estado Nacional, ¿no? Tanto la plataforma como el repositorio se alojan en ARSAP, en la empresa nacional del Estado, se hostean ahí. Por lo tanto, todo esto tiene navegación gratuita, al igual que Seguimos Educando, que fue el proyecto de la pandemia, digamos, el proyecto generado por el Ministerio para la Educación Remota de Emergencia, concretamente, y muchos de esos contenidos están alojados en el repositorio Juana Manso, porque la idea también es un poco esto. Estuvimos en un momento
una de las partes buenas de la pandemia fue la enorme producción de las jurisdicciones, de los docentes, de las universidades, de materiales, y es interesante generar un espacio para que estos materiales puedan ser absorbidos y no queden en los drives, digamos, de los docentes o de las escuelas y sean mucho menos perdurables, ¿no? Creemos que el contenido digital, que el contenido educativo es un producto muy valioso, si lo pensamos además acompañado por una jerarquización del rol del docente como productor de contenidos, y creemos que eso puede ser la base de un cambio en las formas de enseñar y de aprender. Entonces nos parece importante tener un espacio donde esté guardado, preservado y disponibilizado. Por eso está este repositorio Juana Manso. Pero que es un repositorio, les decía, lo que hemos hecho en Educar es una infraestructura y se convoca a las provincias a subir sus contenidos de forma autónoma, con ciertas, por supuesto, reglas, que es un contenido digital, que es un contenido educativo y que no, por ejemplo, etcétera, que lo codiseñamos colectivamente. Pero además, sabemos que en la emergencia muchas provincias salieron a hacer sus propias plataformas, muchas usaron Moodle, otras usaron otro tipo de plataformas y ya tienen instalados sus sistemas educativos ahí. Entonces, la plataforma es modular. Hoy ofrece aulas, ofrece el repositorio, estamos trabajando en un sistema de videoconferencia, probablemente con base Jitsi, también hosteado en ARSAT, también de navegación gratuita, y en un sistema de chat asociado a alguna de las funciones del Moodle, pero que también sea independiente y que pueda manejarse desde el celular como un chat. Pero todo esto se ofrece a las jurisdicciones desde la Nación de manera modular. Hay jurisdicciones que van a tomar, por ejemplo, 2021 en general, Juana Manso solamente para primaria, porque ya secundaria ya armaron su Moodle, el caso Neuquén, ¿no? Que tiene lazos en secundaria, y en primaria tomaría Juana Manso. Digamos, la idea es eso, son opciones complementarias donde cada jurisdicción, cada escuela, cada territorio puede ir armando su propio ecosistemas en diferentes contextos, ¿no? Seguro que distinto también por nivel educativo, etc. Entonces, es esa idea federal, es esa idea modular, la idea es que sea un proyecto sustentable, y esta gestión colectiva va un poco por su sustentabilidad. La idea es que cada gestión no empiece de nuevo a generar infraestructura, sino que permanezca. Y apostamos y acá lo que venía diciendo Fernando, a la soberanía digital. Hemos tomado un software como Moodle, que no solamente es un software libre, sino que hay muchísimas empresas de desarrollo nacionales que lo llevan adelante y que pueden, digamos, participar en alguno de los módulos o en otras etapas. No es un software que solamente haya hecho el portal y solamente se pueda hablar un solo lenguaje. La idea era buscar lo más estándar posible. Hubo algún debate, porque por un lado el Moodle teníamos esto que es digamos, un lenguaje estandarizado, que el día de mañana cualquier empresa nacional se puede sumar, hacer plugins, hacer distintos módulos, digamos, de este ecosistema que recién se está iniciando, pero es una plataforma pensada para adultos. Moodle es una plataforma pensada para adultos, y las opciones privadas como Edmodo, como Teaching, son mucho más atractivas, sobre todo para el nivel primario. Entonces, bueno, lo que hicimos, y acá sí que yo quiero compartir un minutito la pantalla y mostrarles una vista de un aula, como para que vean, después que tanto trabajo nos ha dado. Esto que está aquí es un aula modelo para primaria. Le hemos sacado al Moodle un montón de funciones, hemos dejado 3 o 4 funciones para empezar. Todos los elementos de comunicación, la zona de mensajes, el foro, que digamos que es un elemento para darle comunidad, para que los docentes hagan sus saludos, rutinas, intercambios, problemas para resolver.
Hemos dejado la propuesta de actividades y tareas, con todo el tema del seguimiento, aviso, ¿no? Que permite esto, y la subida de archivos. La subida de archivos está vinculada, por supuesto el docente puede subir cualquier archivo, y mientras esté cargando ese material es de navegación gratuita. Si pone un link a YouTube y se va a YouTube, le aparece un cartel que dice, acá ya empezás a consumir datos. Navegación gratuita quiere decir que no consume datos de los celulares, ¿no? Si yo me conecto con un celular, tengo que tener línea de internet, pero no consumo datos. Y aquí hay bastante invitación a que usen los recursos digamos, del repositorio, ¿no? O sea, estas son un poco las dos patas, las aulas y el repositorio vinculado. Como les decía, el repositorio es un poco habiendo recabado todos los recursos de todas las jurisdicciones, ¿no? Esta es un poco la idea. La idea es que los docentes gestionen los recursos del repositorio. Por ahora no tenemos demasiadas funcionalidades, pero en el repositorio de Juana Manso el docente puede, habiéndose logueado en el repositorio, tener sus favoritos, ordenar sus recursos, tenerlos, digamos, en distintas carpetas, o sea, puede hacer algún tipo de gestión de los recursos, ¿no? Vuelvo a comentar un par de cositas más. La idea es insistir bastante en los recursos educativos abiertos, no solo en que sean recursos libres, gratuitos, todos tienen licencia Creative Commons, sino que también sean recursos representativos, que, en el sentido de que, digamos, mapeen las distintas voces, los distintos puntos de vista, y eso, aunque hoy en Juana Manso tenemos más o menos 2000 recursos, es interesante ver que se está logrando. Hoy tenemos 2000 recursos, pero si uno entra a visitar los pocos, por el momento, recursos que tiene, que tiene como editor responsable la provincia de Neuquén, se encuentra con contenidos como la dictadura militar en la provincia de Neuquén. Es un documental hecho por historiadores neuquinos que tienen esa información. Tenemos recursos en lenguas originarias, cuentos en wichí, que subió la provincia de Chaco. O sea, empieza a haber como distinta representatividad que nosotros creemos que va a escalar un montón. Entonces, son recursos abiertos, no solo en el sentido de que son recursos libres, sino que son representativos, que además se pueden descargar, todos los recursos se pueden descargar, incluso los recursos más complejos como HTML se zipean y se descargan, y ahí pueden, digamos, empezar a hacer insumos para nuevas prácticas docentes. La idea es acompañar a los docentes, y esto lo estamos haciendo, acaba de salir el cuarto MOOC que acompaña a este lanzamiento de esta plataforma, van a salir 9 que acompañan a los docentes en todo el tema de la gestión de estas primeras herramientas que les damos en las aulas, con ideas para que generen nuevas formas de enseñanza. Y esto de los recursos, nosotros creemos que un docente puede descargar un recurso de Juana Manso, intervenirlo y volverlo a utilizar. Algún docente lo usará como una secuencia, otro lo usará para una evaluación, otro lo usará con un cuestionario, y puede fragmentarlos, puede reeditarlos, si toma un video, si baja un PDF, puede recortar un fragmento, puede incluirlo. Hemos sacado muchas de las herramientas de Moodle para simplificarlo, pero dejamos el H5P, que permite reeditar videos con intervenciones, puede ponerlo en Ingenial y puede subtitularlo. Digamos, la idea es, en la línea de los recursos educativos abiertos, en la línea de la educación abierta, generar una nueva forma de gestión del recurso digital en este contexto donde el uso de recursos objetiviza el aula, digamos, es la enseñanza, es de alguna manera el docente, pero en los próximos contextos híbridos y ya cuando vuelva a ser un espacio no menor, pero sí complementario a la enseñanza presencial,
el aula expandida, el aula invertida, sigan siendo opciones para los docentes, ¿no? En ese sentido, vamos a aprovechar la oportunidad. Entonces, bueno, aquí tengo la segunda pregunta. La primera era, digamos, ¿generaremos algo significativo en las prácticas docentes después de la pandemia? Y la segunda es esta, que me parece que es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, nosotros el equipo que hizo la plataforma Juana Manso, pero seguramente muchos de ustedes. Hemos dicho, encontramos a los docentes no capacitados. ¿Qué tiene que saber un docente para manejar un entorno virtual? ¿Cuál es el saber técnico, pedagógico, político, sus competencias, de su disciplina incluso, para lograr apropiarse de estas herramientas y desarrollar sus prácticas de una manera más óptima, tanto en su disciplina como pedagógicamente, ¿no? Eso es una pregunta que nosotros estamos investigando, estamos observando a algunos docentes, por supuesto, en contextos de permiso, ¿no? En trabajos de investigación, para ver cómo se trabaja en una plataforma. Un docente que no recibió capacitación previa, que no es un docente formado para educación a distancia o entrenado para educación a distancia. Pero bueno, esa es una segunda pregunta, ¿no? Me parece que para que esto sea una oportunidad, qué saberes, qué conocimientos y cómo se adquieren esos conocimientos docentes. Eso es un poco lo que yo les quería comentar, y bueno, quedo a disposición de las